Si las moscas, vamos a hablar hoy de brutalidad y abuso policíaco en México. Me acompaña Miguel Garza, que es director de investigación aplicada en policía del Instituto de Seguridad y Democracia, y Ernesto López Portillo, que también es un gran especialista en temas policíacos, es el coordinador del Programa para la Seguridad Ciudadana de la Ibero, Ciudad de México y Tijuana. Bienvenidos a Por si las moscas, ¿cómo han estado? Gracias, Memo. Todo bien. Muchas gracias. La primera pregunta que les quería hacer, Miguel, Ernesto, es, este tema lo comenzamos a discutir y se hizo increíblemente visible después de las protestas de Estados Unidos por la muerte de George Floyd, pero en fin, obviamente el problema en México es completamente distinto al de Estados Unidos. Entonces quería comenzar para que me ayudaran a identificar cuáles son las diferencias obvias entre México y Estados Unidos en este asunto del abuso policial. Adelante, Miguel. Sí, gracias. Sí, digo, yo diría que aunque son muy diferentes efectivamente las realidades policiales de Estados Unidos y las de México, pues también hay unas líneas muy parecidas. Por ejemplo, en el caso del lamentable homicidio de George Floyd y acá en México de Giovanni, de todos modos sí se ve un patrón de discriminación, de atacar personas en situación de vulnerabilidad, que lo ha hecho pues la policía mexicana, ¿no? Y uno lo ve, por ejemplo, en patrones de detenciones, detienen en su mayoría a gente mal vestida, que ellos consideran pobres, que en la medida que están en mayor situación de vulnerabilidad, pues parece que se ensañan con esa población. Y eso pues puede ser similar allá, claro, con otra historia en Estados Unidos que tiene que ver más con el racismo, con la historia de la policía que se encargaba de cuestiones de esclavitud, de controlar el comportamiento de los esclavos y de la gente con descendencia afroamericana. Y esa puede ser la diferencia, pero me refiero a que contra personas en situación de vulnerabilidad, creo que en eso se parece pues, los dos casos. Ok. Ernesto. Bueno, hay contrastes importantes y parecidos importantes. Tiene razón, Miguel. Hay que recordar, en la crisis de los derechos civiles, vemos el siglo pasado, 50, 60, 70, explota la crisis policial, explota políticamente, porque la policía sale a golpear y a golpear y a golpear y a golpear, especialmente a las personas de ascendencia afroamericana, y no resuelve los problemas. Y una pregunta enorme que se hace en algún momento la clase política en Estados Unidos es, en aquellos años como se la hace ahora, es ¿por qué le vamos a dar más dinero a una institución que no nos da lo que le pedimos? ¿No? En México, la historia de la brutalidad, del abuso policial tiene características muy diferentes si miramos con detenimiento el estado de descomposición de la propia policía aquí Sí, comparado con el estado de descomposición de la policía allá. Ahí sí ya entras en características diferentes, pero en ambos casos la policía en estos dos países como en el mundo selecciona poblaciones débiles para utilizar desproporcionadamente sus poderes. Recuerdo aquella vez que entré por primera vez a una comisaría en Londres, la primera vez en mi primera visita de investigación a Inglaterra, lo primero que yo tenía enfrente era un póster grandotote en donde estaba una campaña de reducción de violencia de la policía de Londres contra la población negra. Entonces, las policías que se dicen las mejores, las policías que tienen la más larga tradición de elaboración de normas, protocolos, tienen problemas hoy, pero, repito, su estado de madurez institucional
o descomposición institucional, a veces sí deja de ser comparable, Memo. Claro. ¿Qué significa, por ejemplo, que los propios policías hayan salido a manifestarse en las calles en la Ciudad de México diciendo que el gobierno los criminalizaba y que sus condiciones de seguridad y para ejercer el trabajo eran increíblemente precarias? En el caso de INCIDE, nosotros hemos trabajado ese tema creo que está relacionado, pues ahorita te explico por qué, es el proceso disciplinario en las policías. Y entiendo que una de las demandas de esta manifestación de hace unos días por parte de los policías y de las policías es que pedían o piden, pues, que no se les criminalice. Y se refieren a la detención de 2 compañeros que se ven en el video y que al interior de la policía ahorita incluso están discutiendo si son ellos, si no son, pero lo que parece una medida con la que reacciona la Secretaría y encarcela o presenta ante la autoridad judicial a 2 policías por cometer una conducta, y uno pudiera decir, bueno, pues ese es un proceso disciplinario efectivo, los metieron luego a la cárcel. No necesariamente, ¿no? Nosotros hemos trabajado el que sean procesos disciplinarios que ofrezcan menos discrecionalidad, que no sea de ese tipo la sanción, que haya una investigación a fondo, una investigación transparente, que tengan la policía la posibilidad de audiencia, de contrastar con el protocolo de actuación, con cómo ellos no lo cumplieron, y en base a eso, pues sí amerita una sanción. Pero además con 2 órganos diferentes, el que investiga la conducta, que es asuntos internos, y hace una integración de todo el expediente, digamos, criminal, si es un delito lo que cometieron, y administrativo también, porque así es el cauce, pero también otra instancia colegiada que sancione. Y ya el ideal, que te digo al ratito, pero si eso lo puede acompañar un mecanismo ciudadano y acompaña el proceso de la sanción, eso le daría legitimidad a la policía, ¿no? Digamos, ciudadanos especializados afuera que dicen, yo pude ver como esos 2 policías que están en la cárcel sí tuvieron la posibilidad de estar en todas las etapas conforme a la ley, pues, y si son los culpables y si tenían que estar ahí. O podría decir no, y se hizo de manera discrecional y se tomó una decisión equivocada. Ernesto, ¿cómo juega en México el papel del Ejército y la Marina en funciones policiales? Bueno, vaya pregunta, es una pregunta enorme. Primero, los que más han estudiado esto, Martín Barrón, José Arturo Yáñez, entre otros, siempre empiezan diciendo que Fuerzas Armadas ha estado siempre en tareas de una o de otra manera de seguridad pública. Uh-huh. Sin embargo, recientemente tenemos una escalada enorme de recursos que llega a su fase superior con la 4T. Así es. ¿Qué quiere decir fase superior? Que se acabaron los límites que distinguían en la concepción política presidencial, se acabaron las fronteras entre qué es ser policía y qué es ser militar. Ernesto, te voy a tener que interrumpir ahora porque nos tenemos que ir a un corte, pero seguimos contigo para poder terminar esta idea. Entre todas y todos debemos cuidarnos. Y la participación de las personas adultas mayores es muy importante. Hay que permitirles elegir cómo apoyar y qué labores quieren realizar. Toda la familia debe ayudar. La gente mayor tiene más experiencia. Aprendamos de sus historias, compartamos actividades y disfrutemos de su compañía siempre con sana distancia. Recuerda, ahora nos toca cuidarlos a ellos. Pero ante todo, quédate en casa. Gobierno de México. Estamos de regreso en Por Si las Moscas. Yo soy Guillermo Osorno, estoy hablando con Miguel Garza y Ernesto López Portillo. Estamos hablando de brutalidad y abuso policíaco en México. Y antes del corte tuve que interrumpir a Ernesto, que estaba hablando sobre el papel que juegan la Marina y el Ejército en las funciones de la policía y en el abuso policial. Ernesto, perdóname. Mira, si tú comparas solamente del final del sexenio anterior a este momento, tienes un salto de decenas de miles más
de miembros de las Fuerzas Armadas ya en tareas de seguridad pública, solo si lo miras en cuanto a la Guardia Nacional. Exacto. Pero si sumas la Fuerza Armada regular, con el nuevo decreto que firmó, el acuerdo que firmó el presidente, entonces el presidente se ha dado a sí mismo la atribución de utilizar a todas las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, por cierto, rebasando los límites que la propia reforma constitucional le autorizó. Eso quiere decir, Memo, que nunca habíamos llegado en la historia moderna de este país a un nivel de intervención de esta magnitud, a pesar de que la historia no registra que la intervención militar haya logrado reducir la violencia. Miguel, si el caso de Melanie, al que hacías referencia, que es esta chica que fue detenida en una manifestación reciente en la Ciudad de México, en donde los dos policías que la detienen fueron, en fin, corridos de sus cargos y tal, creo que presos también. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido el Ejército o la Marina? Pues quizá un escenario brutal, más violento quizá, ¿no? Fíjate que ahí hay un tema, pues quizá muy técnico, pero quisiera yo explicarlo de una forma sencilla. Los policías, en la gran mayoría de los estados y municipios, aprenden el uso de la fuerza con un esquema que los lleva a incrementar el nivel de fuerza en el momento de una intervención. Y lo que pasa en ese caso, que se ve en el video y todo, es clarísimo que pasó algo que tiene que ver con eso. O sea, por ejemplo, los policías reciben una agresión, un nivel de agresión determinado, que puede ser con golpes o que les avienten piedras o algo. Y ese es un nivel de agresión en el que ellos tienen que responder con un nivel de fuerza. Pero como aprenden en este esquema de ir escalando en el nivel de fuerza que van a utilizar, pasa con frecuencia como en ese momento. Digamos, la Melanie pues ya está derribada, es mucho más ligera de constitución física que ellos, y ellos de todos modos siguen con el nivel de fuerza arriba como por el estrés, como por pensar así. Y hubo todo un estudio en otros países en el que incluso esa forma de capacitarlos ha cambiado para que sea más vivencial, más aprendizaje significativo y más considerando el entorno y el contexto. Es decir, por ejemplo, ahí ya no ofrece resistencia, ya no está combatiendo, digamos, entonces la policía regresa a un nivel de tranquilidad, ¿no? Y eso parece que acá pues todavía no ocurre. Ellos les gana el entusiasmo y pues se comportan violentos. En otras partes de la República, también otro factor que influye es la relación de la policía con el crimen organizado. Ernesto, ¿esto cómo afecta el desempeño policial? Nosotros hemos dicho ya desde hace mucho tiempo que la debilidad profesional de la policía, es decir, la ausencia de una carrera con derechos y obligaciones propias de la función que proteja a la policía, es el motivo principal que la coloca en una especie de disponibilidad al mejor postor. Uh-huh. Hemos dicho frases muy fuertes a veces porque necesitamos llamar la atención de algo que hemos normalizado en México. México ha normalizado la idea de que la policía es corrupta. Y eso no debe ser normalizado. El crimen organizado tiene poder que se ha ido incrementando de manera exorbitante en los 80 del siglo pasado a la fecha, principalmente. Esta consultora Crisis Group contó 463 grupos armados en el país. 463. Solo en Guerrero, por ejemplo, en Guerrero 40. Solo en Guerrero 40. Pero fíjate el contraste. La Fiscalía General de la República a principios de este sexenio contestó en una solicitud de acceso a la información que había 37 grupos de crimen organizado. Y Crisis Group
el método que siguió es un método muy particular. Se puso a seguir los narcoblogs, pero por muchos años. Contó 463 grupos que tienen armas y que tienen la capacidad de atacar con ellas, de amenazar y de controlar hasta cierto nivel territorios y mercados. La policía está amenazada, perseguida, pero además está abandonada. La antropóloga María Eugenia Suárez de Garay por ahí tiene una frase fantástica que dice que la policía está en el abandono institucional y en el aislamiento social. Como no creemos en ella, no la apoyamos. Y los políticos, las mujeres y hombres en la política no la apoyan y reproducen este proceso de debilidad. Entonces sucede lo que acaba de informarse de este municipio, pero no recuerdo el nombre del municipio, Miguel, ayúdame, donde justamente la información se dio hoy de que el grupo que detiene y asesina a este sujeto, perdón, los nombres se me fueron, al sujeto de oficio albañil, no estaban dados de alta como policías. No estaban... En Jalisco, sí. En Jalisco, sí, Miguel. Exacto, pero no recuerdo el nombre. Eso quiere decir, Memo, que cualquier persona puede ser en algún momento o decir ser policía y no sabes ni siquiera para quién está trabajando. Eso sucede en muchos lugares del país, aún hoy, en siglo XXI. Bueno, Miguel, tal vez, nos falta un poquito de tiempo para este bloque. Voy a hacer la pregunta y si quieres responderla ahora que regresemos. Necesitamos hablar de casos de éxito. Por favor, piensen en lugares en donde la intervención clara de una política pública bien pensada haya dado resultados completamente distintos. Vámonos a un corte y regresamos con Miguel para hablar de casos de éxito, de intervención en políticas públicas para mejorar el desempeño de la policía. En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Con Agua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. Por si las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando con Ernesto López Portillo y con Miguel Garza. Estamos hablando de abuso policial. Y antes del corte le hacía pues una pregunta a los dos. ¿Era necesario hablar de casos de éxito en donde la intervención de una buena política pública hubiera dado un resultado distinto al que estamos acostumbrados en México? Sí, bueno, yo quisiera aprovechar, desde luego, pues estudiamos este tema y luego pues consideramos experiencias internacionales, el proceso, por ejemplo, de transformación de la Policía de Colombia, pero que les ha llevado 20 años, es muy destacable, es una policía que ha mejorado mucho. Un caso que se habla poquito, pero es efectivo, es el de Ecuador. La Policía Nacional de Ecuador triplicó su salario y en un proceso como de 10 años, el proceso de reforma policial ahí fue muy destacado y ahorita tienen un nivel de formación los agentes que se podría querer imitar acá, ¿no? Y en el caso mexicano, fíjate que yo creo que hay municipios, así como casos aislados, pero que es un grupo de instituciones policiales que están empujando cosas interesantes de reforma policial. Y entre ellos, pues, está Ciudad Juárez, está Escobedo, Nuevo León, está Morelia, está incluso León. Acabo yo de visitar León, bueno, por Zoom, porque no se puede abrir, pero muy, muy interesante, cosas que está haciendo León, por ejemplo, en proceso disciplinario, que no se sabe en otros estados, ¿no? Está, por ejemplo, incorporando participación ciudadana en el Consejo de Honor y Justicia,
para que vean cómo se sanciona y ellos también voten cuando se sanciona a un policía que hizo una mala conducta. Y Juárez, por ejemplo, Juárez, Irapuato, San Pedro Garza García, Guadalupe, Nuevo León y Puebla municipio, son 5 municipios que están en este momento ya documentando el uso de la fuerza, haciendo aprendizaje del uso de la fuerza, y ese ejercicio se debería replicar, yo digo, en todas las policías del país, porque ahí te ofrece saber, bueno, si se están excediendo, por qué se están excediendo, tiene que ver con la capacitación, con el equipamiento, con sus condiciones laborales o con qué, ¿no? Ernesto, ¿cuáles serían para ti los puntos principales de una buena reforma policial? Bueno, primero un replanteamiento de para qué queremos a la policía. Ajá. Si yo ahorita te preguntara a todos los que acompañan la producción de este programa, que cada quien escriba en un papel para qué está la policía, diríamos cosas distintas. Diferentes. Pero también si se lo preguntas a la propia policía. Entonces, primero hay que actualizar nuestro concepto de para qué queremos a la policía. El presidente Obama hizo un ejercicio interesantísimo que se llama Policía para el siglo XXI, más o menos, está en internet. Y lo primero que dice es que recordemos que que todo el eje de la relación de la policía está en la relación de confianza y apoyo social. Entonces, habría que rehacerlo casi todo, Memo, porque necesitamos salir a la calle sintiendo que es nuestra policía. Entonces, que no son enemigos, ¿no? No, bueno, imagínate, está diseñada para protegernos, para Exacto. proteger y servir. Segundo, un buen plan, Memo. Miguel se refirió a Colombia, Ecuador. Esos 2 ejemplos son muy interesantes en sus planes. Los 2, por ejemplo, tienen problemas también, pero tienen grandes logros. Pero si ves Irlanda del Norte, ejemplos más lejanos, y si te vas a condados en Estados Unidos, si te vas a Canadá con la Real Policía Montada o policías locales en Canadá, todas tienen planes, Memo, planes de mejora, planes de desarrollo. Y tercero, para mí, el componente fundamental es la rendición de cuentas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Quiere decir 3 cosas. Asegurar que las buenas conductas tengan consecuencias. Si un policía te salva a ti la vida, Memo, en un momento determinado, que ese policía, esa mujer o ese hombre en la policía, sean reconocidos adecuadamente. Segundo, que las malas conductas tengan consecuencias. Que los sistemas disciplinarios de los que habla Miguel los conozcamos, los podamos ver, el área de atención a quejas funcione, que tengamos controles externos como los que mencionaba Miguel y en general que la institución aprenda. Entonces, un concepto renovado, un plan renovado y un principio de equilibrio de rendición de cuentas que auténticamente haga posible que las comunidades, al paso del tiempo, no solamente salgan a la calle cuando vienen los fregadazos, sino que se queden con la policía en una relación cercana después de las crisis. Uh-huh. Y eso pues, nos va a llevar mucho. Hemos insistido mucho, Memo, tú lo sabes, tenemos décadas en esto. Yo he puesto un tuit y lo recuerdo ahorita, que es que desafortunadamente la aportación que más, la más fuerte aportación que hace la sociedad mexicana a esta crisis policial es el silencio de la gente. La gente voltea a ver otro lado. No como lo que está haciendo en este momento muchas comunidades en Estados Unidos, que lo que dicen es, basta ya. Yo le decía en otra entrevista hoy a alguien que digan basta ya, pero que se queden con la exigencia, porque si se regresan a sus casas y dejan a la policía sola, la policía se nos puede salir de control otra vez. Miguel, para terminar, también has hecho mucho énfasis en la participación de los ciudadanos. Sí, sin duda, fíjate que creo que esos procesos, yo decía, me di cuenta estando justo en la policía que no sabe la policía qué decirle a las personas que quieren participar. O sea, a mí me tocó ver reuniones vecinales donde llegaban 70, 80 vecinos y cuando ellos ya decían, bueno, ya vine, ahora dime qué me va a tocar a mí hacer, cómo participo. Ahí la policía se queda muy corta en la respuesta.
y a lo mejor dice, pues sigan viniendo y seguimos platicando y nos vemos en 15 días o en un mes, pero cada vez había menos gente en la reunión. ¿Y por qué? Pues porque nunca hubo una respuesta sólida de la policía de decir, este es el mecanismo de participación ciudadana y tú te quedarías a hacer esto y nos vamos juntos haciendo esto. Los colombianos dicen una frase bien bonita que es todos del mismo lado. Así se necesita acá, ¿no? Que de veras, pues nos pongamos del lado de ellos. Yo he estado en momentos con Ernesto en algún foro o en algún evento donde hay chilenos y los chilenos nos dicen, ustedes siempre dicen policía y comunidad como si fueran dos cosas diferentes y ¿qué creen? La policía es parte de la comunidad y acá no lo vemos así, ¿no? Es triste eso. Pues muy bien, se nos ha terminado el tiempo. Es obvio que nos falta un largo trecho para recorrer. Nos falta concientizar autoridades, sociedad civil en este encuentro y esperemos que no vuelvan a suceder estos desafortunados incidentes y que podamos transitar hacia una mejor relación, aunque como decía Ernesto, en la 4T, pues se están sellando ciertos patrones que lo van a hacer más difícil. Les agradezco muchísimo su presencia aquí en Por Si las Moscas y al auditorio nos vemos el próximo sábado aquí a las 6 de la tarde.